voy a compartir la presentación para que la podamos ir viendo. Vale, entonces, bueno, vamos a comenzar con una reseña histórica de la hipnosis, porque esto es algo que en muchas ocasiones pensamos que es lo que vemos, algo que ha surgido del espectáculo, no sé, lo que tradicionalmente se puede ver, ¿no? O nos han mostrado, ese 1, 2, 3, duérmete, y te pongo a hacer la gallina. Y bueno, vamos a ver que lo que es el estado de hipnosis es tan antiguo como la humanidad misma. O sea, el hombre ya de por sí lleva ese estado hipnótico. Y la evidencia más antigua proviene de Mesopotamia. Ya hay escritos de los sumerios donde estos datan de hace más de 4.000 años y en un primer momento eran centros, no eran sacerdotes como los que conocemos ahora, pero bueno, era sí, dentro de estos sacerdotes, dentro de estos centros donde había especialmente personas que estaban entrenados y que curaban a enfermos a través de la hipnosis. Imagino que utilizarían también pues, plantas o lo que tuvieran en sus medios, pero fijaros que de la época, ¿no?, que se trata esta hipnosis, y entiendo que a través de esa sugestión pues podrían hacer, por ejemplo, que ante un dolor pues una persona se pudiera relajar, se pudiera dormir porque se necesitaba. En ese momento no había medicina, no había nada y se necesitaba una reparación del cuerpo. Así que aquí ya pues podemos encontrar algunos datos. También en el antiguo Egipto, de las personas que ya eran tratadas con hipnosis. Y en el papiro de Ebers, que ya data, a ver, dame un segundito, vale, que ya data de 3.000 años de antigüedad, incluso se describen métodos de hipnosis que ya se estaban utilizando. Inducían a los pacientes y presentando discos metálicos brillantes con sugestiones apropiadas, es decir, utilizaban estos discos y a través de la palabra y el movimiento que producían estos discos iban adaptando, ¿no?, este proceso bueno, que más tarde se le dio el nombre de hipnosis. Evidentemente en ese momento este nombre no estaba, puesto que se acuñó varios siglos después. Pero vemos que bueno, algo que a veces pensamos que hemos descubierto y realmente pues hemos recordado, tal vez, ¿no? A mí me gusta más utilizar esa palabra. Bueno, si vemos aquí, me voy a parar un momentito, porque el presentar estos discos metálicos brillantes, esto lo que creaba era una imagen y una tipo luminosidad, ¿no?, a través del brillo de estos discos y se iban moviendo. Si nos damos cuenta, la terapia de EMDR, que está como muy de moda, ¿no?, pues realmente está basada en la hipnosis. Y si vemos, pues se trata lo mismo de movimientos oculares y a través de la palabra, pues lo mismo, ¿no?, de esa sugestión que se puede hacer. Lo único que no llega a ese nivel. Pero bueno, ahí no vamos a entrar y vamos con estas reseñas históricas, también parecen la mar de interesantes. En la India también se llegó a dominar mucho y a día de hoy se sigue utilizando mucho a través de los yogis, de la repetición de mantras. Y esto es algo, por ejemplo, que en yoga actualmente se utiliza mucho, la meditación y la hipnosis a través de conseguir la modificación de las ondas cerebrales. Ya es en el siglo XVI con Paracelsus cuando empieza a haber un concepto, una idea diferente de lo que es la salud y bueno, aquí ya como que se empiezan a mezclar diferentes técnicas. Anterior a Paracelsus también había habido ya varios conceptos sobre esto. Y bueno, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando la hipnosis retoma con más fuerza para el tratamiento de traumas de guerra. Es decir, este estrés postraumático de la guerra se empieza a tratar con hipnosis. Y de ahí que empiezan a hacer el concepto, ¿no?, de hipnosis
a través de Erickson en 1900, bueno, 1901 nació, murió en 1980. Fue psicólogo y médico estadounidense, también se dedicó al psicoanálisis y él pues va viendo también con una base, ¿no?, de otras dos personas que había anteriormente, aunque aquí no están nombrados, cuando va concebiendo, podríamos decir, lo que es la estructura del estado hipnótico y lo va a describir como una conducta que se presenta en el sujeto de modo natural. Implementa nuevas técnicas, además de inducción y profundización, ya que, bueno, las mezcla un poquito más, ¿no?, con su idea desde la psicología y desde el psicoanálisis, y orienta la terapia desde este enfoque utilizando los recursos del paciente y la sugestión indirecta. Podemos utilizar la hipnosis no solamente para, como hemos ido viendo, ¿no? Creo que salud es la ausencia, o no la ausencia de síntomas, sino un bienestar en general, un bienestar donde yo me veo que estoy saludable, que puedo crecer, que me conozco, que puedo tomar decisiones, porque si no, todo eso empieza a producir como una parálisis, ¿no?, en algún ámbito de nuestra vida, y ahí empieza a haber, yo le llamo cristalización, porque es como una energía que se densifica, que se queda cristalizada en nosotros y que esas áreas donde va tocando me voy sintiendo impotente, frustrado, con culpa. Y bueno, de aquí un montón de cosas más, ¿no?, que nos pueden llevar a lo que vamos viendo en el día a día. Así que la pregunta podría ser referida al autoconocimiento. ¿Conozco todo mi potencial? Y aquí diríamos, pues bueno, si estás en la búsqueda, estás en el camino. Así que creo que nos podríamos quedar en esta búsqueda. ¿La búsqueda de qué? La búsqueda del origen, la búsqueda del sentido, la búsqueda de la función, la búsqueda de ese camino, de todo un poquito en general. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un filósofo danés que dice: si me nombras, me niegas. Al darme un nombre, niegas todas las otras posibilidades que podría llegar a ser. ¿Qué se está refiriendo a todo esto? Que a veces hay una identificación con algo, ya sea con un síntoma, sea con un estado, con algo que me dijeron que tenía que ser así, con un condicionamiento social, familiar, con una enfermedad, donde me pusieron una etiqueta y a partir de aquí me paralicé, se me empieza a cristalizar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al llamarme de esta forma, no niegas todas las otras posibilidades. Es decir, podríamos voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando digo soy humano, estoy negando que soy una vaca, que soy una planta, que soy, no sé, una mesa, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a ir como descubriendo es todo eso que está en el inconsciente, que también forma parte de nosotros y que en muchas ocasiones nos lleva a esa cristalización, a ese bloqueo, a eso que no sé cómo sacar y que el humano a día de hoy lo llama síntoma. También con esto podríamos decir, ¿no?, cuáles son tus grandes preguntas y dónde están las respuestas. Y es que ¿quién no tiene preguntas? Ya sean de una forma constructiva, es decir, ¿para qué me está pasando a mí esto? ¿Dónde podría encontrar yo la causa? ¿Cuál será el origen? ¿Estará en mi biografía? ¿Estará en mi familia? ¿Estará en mi inconsciente? Es decir, podríamos analizar todas estas preguntas de forma constructivas, pero también están las preguntas destructivas. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto ahora? ¿Y por qué si yo estaba bien? Y entonces aquí empezamos a crear todo este bucle donde las respuestas no las vamos a encontrar porque vamos a estar en un constante bucle de preguntas iguales y que en verdad la respuesta no está dentro de estas mismas. Lo que trabajamos con la hipnosis va a ser la conexión entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es decir, estamos trabajando con un espacio-tiempo. Hay diferentes áreas, tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo, donde tienen que estar intercomunicadas.
tiene que haber una interconexión entre ellas para que las funciones, tanto cognitivas como todas las funciones de aprendizaje, de memoria, puedan estar en una posición adecuada, que se puedan dar de una forma correcta. Y en muchas ocasiones, cuando esto no sucede, cuando no hay esta comunicación, es como que un área se desconecta. ¿Y qué sucede cuando algo se desconecta? Imaginaros un coche que está parado por años, no se utiliza. Ese coche probablemente esté inservible cuando otro que está en constante movimiento, así tenga 300.000, 500.000 kilómetros, si yo lo he ido cuidando, va a tener una función adecuada. Sin embargo, el otro va a estar inservible porque todo, o sea, eh, se ha ido deteriorando, ¿no? A través de ese tiempo, no ha tenido una dinámica de movimiento. Entonces, lo que hacemos a través de la hipnosis, vamos a ir viendo que es conectar los dos hemisferios y de esta forma las funciones cognitivas que dependen de uno de otro van a tener una buena comunicación. Es decir, también vamos a crear diferentes caminos de comunicación para que eso que no está en movimiento, eso que está parado, que también puedan emerger de ahí nuevas formas y nuevas comunicaciones. Y fijaros que los pensamientos son un sentido de representación. Es decir, yo tengo un pensamiento y automáticamente mi cerebro está creando una imagen, está creando una forma de este pensamiento. Y podemos tener entre, bueno, unos dicen entre 60.000, 600.000, pero bueno, ahí está, ¿no? Al día. Y la mayor parte son inconscientes. Entonces, cuando muchas veces decimos, quiero dirigir mi vida, quiero ser ese conductor que va al volante, ¿de qué manera lo puedo ser si no soy consciente ni del camino que llevo, ni de cómo funciona esta palanca, ni cuándo tengo que poner la luz? Es decir, es como ir en el coche, pero ir con un sinsentido. Bueno, estoy andando, pero no sé qué dirección llevo, no sé realmente lo que estoy utilizando, ni sé tan siquiera que puedo tener en un momento dado, no sé, una luz de cruce que me puede ayudar. ¿Por qué? Porque la desconozco. Entonces, a esto que llamamos ignorancia, ¿no? Creo que es la primera parte que hemos de reconocer. Y bueno, aquí también os he puesto una imagen, es de la Universidad de Loja, y bueno, me ha gustado porque creo que lo representaba bastante bien, ¿no? Lo que es la parte consciente, que es un 5%, o al menos entre más o menos, ¿no? Un 5%, que es la que se estima con los estudios que hay actualmente. La parte subconsciente, que muchas veces nos encontramos con, ¿pero el subconsciente existe o no existe? Bueno, realmente es como, podríamos decir, una transición, ¿no? Algo muy sutil que hay entre lo consciente y lo inconsciente. Es como el que está comunicando uno con otro. Sí, podríamos decir que es el puente, Eso ¿no? es, Es el el puente puente entre el consciente y el y el inconsciente. inconsciente, exacto. Sin embargo, luego vamos a ver en la diapositiva siguiente que a la vez los tres niveles están activos. Lo que pasa que yo solamente voy a poder reconocer la parte consciente y estamos poniendo un máximo de un 5%, a veces esta parte es mucho menos. Y esto según nos vamos dando cuenta, según vamos creciendo y vamos viendo cómo emergen, ¿no? Todas esas estructuras que también forman parte de nosotros, vamos viendo que en algún lugar, ¿no? De mí estaban, pero yo no las estaba viendo. Entonces, el subconsciente va a ser esa parte de recuerdos, de imágenes, de ideas, pero que de alguna forma me tengo que esforzar para traerlas y a lo mejor no las tengo bien ubicadas o están en una parte donde tengo como un pequeño recuerdo, podríamos decirle aquí también como que esa pequeña intuición, esa pequeña escucha que me está hablando de toda esa parte inconsciente que realmente va a ser el receptáculo donde donde la mente, ¿no? Deposita todo aquello que tenemos, no solamente que tenemos nosotros, sino todo lo que se nos ha venido dando. Y aquí, en esta parte inconsciente, cuando a mí me hace gracia, cuando dicen, y esto solamente es una percepción mía, también quiero decir, que cuando nacemos como una mesita, ¿no? No tenemos nada. Y bueno, sin embargo, el niño inconscientemente sabe que cuando tiene hambre tiene que llorar, porque si no, no le va a llegar la comida. Que si tiene frío, tiene que llorar.
que si quiere que lo abracen, tiene que llorar. Por lo tanto, podríamos decir que ya hay una memoria inconsciente de necesidades básicas biológicas. Yo diría que sí. Así que esto de que venimos rasitos, bueno, partiendo de que ya traemos una genética, yo creo que rasitos tampoco es que vengamos. Y bueno, este es un modelo que aunque está en inglés, pero bueno, para representar esta parte inconsciente y esta parte subconsciente, pues creo que se representaba muy bien, así que por eso lo he incluido aquí. Entonces, en sí, ¿qué es la hipnosis? Tiene el objetivo terapéutico y no solamente terapéutico, sino que también de autoconocimiento. Y vamos a considerar la hipnosis a la capacidad intrínseca, es decir, que el ser humano lleva adentro y que le permite explorar la memoria y comprender aspectos que no son conscientes, bien porque estén en el subconsciente o porque formen parte de ese inconsciente. Entonces, ¿a qué nos puede ayudar? A tomar el poder personal, a cambiar la percepción de los hechos, a transformar emociones. Y recordemos que partimos ya de que hay emociones que son básicas, que son innatas, que ya están dentro del ser humano, como la que decíamos del niño cuando llora y llora con rabia y ahí está mostrando toda su potencia de necesito comer, porque si no, me muero. Y a veces esto de mayores, de forma inconsciente, también nos pasa cuando tenemos una necesidad y para nuestra mente inconsciente es necesito esto y si no, me muero. Y podríamos hablar de muchos aspectos, así que bueno, esto lo dejo, cada uno se lo pueda llevar a su propio terreno. Sin embargo, vamos a ver que estos tres niveles realmente están operando en simultáneo. Y podríamos decir que si nos lo trajéramos a niveles de conciencia, cuanta más parte inconsciente o subconsciente hago consciente, más madurez voy a tener a nivel emocional. Con otra perspectiva diferente voy a tomar decisiones, me voy a ver referente a los otros, voy a ser más consciente de dónde está, si tengo un miedo, si ese miedo puede ser de precaución y entonces tengo que revisar aquello que voy a hacer porque me aparece este miedo y lo atiendo, o es un miedo que realmente es irracional pero está respondiendo a una necesidad inconsciente. Entonces, todos estos niveles se dan en simultáneo. ¿Y por qué se dan en simultáneo? Porque, vuelvo a poner el ejemplo del coche, cuando adquirimos un hábito, ya pasamos de esto que tengo que estar muy consciente de hacer a una forma que se ha quedado automatizada, se ha integrado. Podríamos decir que se ha hecho parte de nosotros. Y ahí, pues, podemos volver a tener diferentes aprendizajes, ¿no? También cuando, esto los niños lo conocen muy bien cuando empiezan, por ejemplo, con la tabla de multiplicar. Y la tabla del 2 me la aprendo medio bien, pero en la del 3 se me complica un poco más. En la del 4 se me complica un poco más porque ya tengo que aprender, pero a medida de que va interiorizando, pasa al siguiente curso y esto ya le sale de forma automática. Ya puede aprender otras cosas diferentes. Y creo que en la vida cotidiana funcionamos de la misma forma. Lo que pasa que, bueno, llega un momento donde nos hacemos mayores y perdemos a ese niño que quería aprender, a ese niño que deseaba, a ese niño que crecía y se movía. Entonces, en la hipnosis vamos a trabajar los tres niveles, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. ¿Por qué? Porque cada uno va a trabajar cosas diferentes. El consciente podríamos establecerlo como la conciencia de las necesidades biológicas, de esas necesidades básicas del día a día, de más relacionadas, ¿no? con el mundo material. ¿Por qué hago las cosas que hago? Incluso por qué como lo que como. Entonces, esta sería esta parte. En el subconsciente vamos a tener más la parte de la psique, todo lo que se ha ido acumulando de condicionamientos sociales, culturales, familiares, geográficos incluso. Y aquí estaríamos trabajando entre el yo y el ego. Y habría otro nivel mucho más inconsciente que va a ser, a mí me gusta llamarle la conciencia del alma. Y en esta conciencia del alma, ese deseo que muchas veces quiere salir y nosotros lo frenamos por todo esto, ¿no? que ya hemos hablado anteriormente,
va a estar un deseo de crecer, de buscar la libertad, porque el alma en sí quiere libertad. Lo que pasa es que aquí se ve muy limitada por todo lo que está anteriormente, ¿no? Entre el consciente y el subconsciente y sobre todo todos estos condicionamientos que hemos ido adquiriendo. De ahí que muchas veces en las sesiones nos quedamos fijos, ¿no? En cómo fue la relación con tu mamá, cómo fue la relación con tu papá, cómo fue la relación con tus hermanos, cómo estabas en el colegio. Es decir, todo esto que estamos trabajando es una parte de condicionamientos que han ido estructurando hasta el momento de hoy cómo soy. Sin embargo, vemos que aquí, pues todo esto va a actuar de una forma, además, muy armónica, ¿no? Donde todo va emergiendo y todo va teniendo una comprensión. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a medida que crecemos nos van fragmentando, nos van diagnosticando, nos van etiquetando. Es decir, em, hay un momento donde creo que es clave, ¿no? De separar la espiritualidad de ciencia, de la psicología, y que todo esto va conformándose como la ciencia basada en evidencias. Creo que la hipnosis es la parte que más evidencia puede tener porque es una de las más antiguas, como ya hemos visto. Sin embargo, cuando algo se va fragmentando, se va como excluyendo de todo lo demás, es decir, es esto y ya está, y de aquí no salgo. Entonces, en este método, lo que vamos a trabajar son diferentes niveles y en diferentes etapas, obviamente, pero para poder llegar a un entendimiento de algo global, de poder entenderme yo dentro no solamente de mi sistema familiar ni de mi sistema de funcionamiento interno, sino en un orden mucho mayor. Y esto es lo que, bueno, lo que siempre hemos visto, ¿no? Esta frase tan bonita de la unión hace la fuerza, pero que simplemente es dicha, bueno, vamos a entenderla desde el interior, vamos a sentirla. Por lo tanto, si mezclamos diferentes disciplinas, diferentes puntos de vista, vamos a ver que uniendo todo esto, lo que estamos haciendo es, en esa unión, fortalecer mucho más una técnica que puede trabajar en diferentes niveles, en diferentes áreas, de diferentes formas, que no hace falta que se quede solamente en esa parte, vamos a ponerla, ¿no? Como la del espectáculo de un, dos, tres, duérmete y eres una gallina, porque esto no tiene ningún sentido realmente y no es la utilidad. Y aquí, bueno, he metido un poquito el alma y la búsqueda de la verdad, porque al final si vamos como mirando, ¿no? Un poquito más arriba desde dentro y vamos como expandiendo o desde la fuera, desde toda la expansión hacia el interior, nos vamos a encontrar con problemas cotidianos, sufrimientos, bloqueos, con experiencias psíquicas también, ¿no? Que tenemos como son los sueños, como son regresiones espontáneas. ¿A quién no le ha pasado este decir, uy, esto ya sucedió en otro tiempo? Yo esto ya lo he vivido. A todos nos ha pasado. No tiene evidencia científica, pero sabemos que existe porque lo hemos experimentado. Percepciones extrasensoriales. ¿A qué se refiere esto? Me llegó un aroma. ¿Y de dónde me llegó? Bueno, no lo sé. Hay también, ¿no?, las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, que ahora parece ser que están muy de moda, pero yo creo que la muerte forma parte del ser humano, así que imagino que habrán existido toda la vida o quiero darlo por hecho, por la condición humana. Y luego tenemos el vacío existencial, que si bien puede darse a cualquier edad, lo que sí hay, podríamos decir, dentro de la estadística, que va a estar entre los 35 o 45 años, donde la persona empieza a darse cuenta de qué he hecho con mi vida, para qué estoy trabajando en algo que no me gusta, por qué he estado toda la vida diciendo que sí a mamá, diciendo que sí a papá, diciendo que sí a mi pareja, por qué he tomado todas estas decisiones. Y a esto lo vamos llamando crisis, pero en verdad las crisis las vamos a tener a lo largo de toda la vida. Y aquí antes se consideraba que a partir de los 40 años había como un despertar espiritual, más bien pues como de conciencia, ¿no? De empezar esa madurez. Y bueno, esto lo podemos encontrar en diferentes formas a lo largo de la historia. Y
Aquí pues podríamos decir que el alma busca ser llenado, ¿no? De alguna manera. Se supone que a esta edad, bueno, yo ya estudié, ya tengo un trabajo, tengo una familia, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y todo esto, cuando no le damos espacio, Yo creo que se podría decir buscar el propósito. sí, hay quien tiene su propósito muy claro y siempre me gustó la música, luché por la música y vivo mi vida con la pasión de la música. Pero hay personas donde, bueno, también lo encontramos, ¿no? Que llega un momento donde yo creo que a todos nos ha pasado, o al menos a lo que nos ha pasado, lo conocemos de decir, ¿qué he hecho con mi vida? O sea, es ese momento en el que te paras y dices, ¿cuál es el propósito de mi existencia? O sea, yo he venido aquí para trabajar, para tener hijos, para estudiar, para decirme todo el mundo como lo que tenía que hacer, para seguir como una ovejita. O sea, ¿para qué he venido yo? ¿De esto se trata la vida? Y ahí uno se empieza a plantear cuál es el sentido de su existencia. Y esto a veces crea mm, mucha ansiedad, puede llegar incluso a una depresión de decir, yo no sé por qué estoy aquí, yo no le encuentro sentido a mi vida y ahí empezamos a tener verdaderos problemas, porque no encontramos ese propósito, no encontramos el deseo. Y por eso pongo que esto se puede dar a cualquier edad, aunque es verdad que en unas edades se presenta de una forma diferente a otras. Pero vamos a los problemas cotidianos, que estos son los que tenemos en el día a día. Los traumas, los miedos, la ansiedad, las fobias y algo con lo que convivimos, creo que es con todo esto que, con las obligaciones. Cuando vemos algo como una obligación, algo que me bloquea, algo que tiene que ser así y yo ya no sé cómo salir de ahí. Entonces, bueno, todo esto se puede tratar con hipnosis, todo esto y mucho más. No he querido meter aquí todo lo que puede conllevar, porque todo lo que puede conllevar pueden ser pues multitud de cosas, como todo lo que se somatiza en el cuerpo, que bueno, pues ahí podríamos tener una variedad de síntomas inmensos. Entonces, ¿cómo actúa la hipnosis? Pues a nivel físico, comenzamos porque relajamos toda la tensión del cuerpo, algo que creo que el Creo. cuerpo ya físico lo agradece mucho. A nivel emocional, porque estamos conectando con las emociones, les estamos dando una cabida, las estamos reconociendo, las estamos dando espacio dentro nuestra. A nivel mental, reducimos las ondas cerebrales. Por lo tanto, el cerebro para funcionar bien necesita mantenerse en un tipo de ondas cerebrales. Esto lo veremos en el curso, no nos vamos a meter aquí, pero esto que vamos llamando relajación, relajación más profunda, el trance de la hipnosis, todo esto no es más que ir bajando esas ondas cerebrales para ir conectando con diferentes niveles, que también lo podemos encontrar, y esto voy a poner un ejemplo muy claro, de trance hipnótico natural. ¿Habéis escuchado una canción de estas que la empiezas a escuchar, la cantas, te trasladas a otro lugar y tal vez tengas una persona hablándote al lado y te Me dice, está entrando de nada. y dice, no me escucha? Y no, no, tú estás en trance, tú estás escuchando, cantando, incluso el cuerpo se está moviendo y tú no eres consciente de ello. Estás en un trance hipnótico, pero de forma natural. Y a nivel del alma, porque permitimos que entre nueva información que esté alineada con el deseo, con aquello que queremos y sobre todo con conseguir la paz interior. Porque muchas veces las personas lo que nos dicen es, quiero estar en calma conmigo, no quiero estar alterado, no quiero enfadarme, no quiero, yo no sé cómo conseguirlo. El Quiero paz mental. paz mental y este cartelito, ¿no? que a veces aparece, las circunstancias no ayudan, el otro no pone de su parte. Y no, es que tenemos que contar con esto. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrarme en paz? ¿Cómo puedo encontrarme bien conmigo mismo, independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior? Complicado, sí, nadie dijo que fuera fácil porque entonces todos lo podríamos tener y esto pues probablemente sería muy aburrido. Así que bueno, ¿qué estaríamos tocando aquí? La memoria del alma, la memoria familiar, la memoria consciente, la memoria inconsciente y por supuesto la memoria celular, porque cada célula
está guardando un tipo de información, se está moviendo en función a la información que le está llegando. Por ejemplo, estoy muy estresado, mi cuerpo empieza a segregar una serie de sustancias y esas sustancias van a ir pasando a la célula diciéndole qué función tiene que hacer. Oye, tienes que ir más rápido, tienes que irte para el corazón, tienes que irte para el riñón, ordena todo esto por aquí, porque si no podemos tener un problema. Por lo tanto, pues a nivel celular también estamos trabajando. Y aquí, pues bueno, la realidad se percibe mediante los sentidos. He ido como poniendo, ¿no?, diferentes etapas. Detrás hay una serie de funciones como es la atención, la memoria, la coordinación, la toma de decisiones. Y con esto viene el pensamiento, los sentimientos, las emociones, las interpretaciones, las creencias, las reacciones. Y esto es la realidad. Y el mito es: ¿perderé la conciencia? ¿Me inducirán a órdenes? Por ahí una vez alguien nos dijo, pero a lo mejor Me dijo, en el momento que estoy en el trance hipnótico, tú me estás metiendo como una programación. No, 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 esto es un mito. a mí me dijo una que si a ver si le iba a pedir la cuenta o el número de tarjeta de crédito. Digo, tú Yo te lo, imaginas que si te pido el número de tarjeta de crédito te vas a enterar. yo lo comenté en la tienda que voy todos los días habitualmente, y me dice, te van a sacar esto, te van a sacar lo otro. Y digo, ¿Ves? por favor, ¿qué estás Pero eso es hablando? ignorancia, eso es porque solo se centran en lo que ven en la tele y no buscan En la información, maldad. no buscan información, no experimentan y solo se centran en lo que ven en la tele. Pero si tú solo te centras en lo que ves en la tele y no buscas información y conocimiento por tu cuenta, estás muy limitado mentalmente. Entonces, Estás nulo, nulo. exacto. Entonces la hipnosis es, van a hacer lo que yo quiera con ellos, ¿no? Vas a ir como un zombie y yo voy a hacer lo que yo quiera contigo. Entonces, ¿qué? Pues todo el mundo lo haría, ¿no? Obviamente. Si tuviera tanto poder, todo el mundo lo haría. Tuviera Exacto. tanto poder, sabría ya el número que va a salir del cupón, ¿no? Pues eso. Y lo compraría. Bueno, entonces vemos que el principal mito que puede haber es este de me pierdo, no sé quién soy y entonces a partir de ahí hacen lo que quieren conmigo. No, esto es un mito totalmente y esto es lo que llamamos, ¿no?, la hipnosis de escenario, donde simplemente, pues bueno, es una actuación. Pero el estado hipnótico va, al menos el terapéutico, va mucho más allá de todo esto. Entonces, ¿cómo funciona la coherencia? Pues si de una situación solo el 5% podemos tener consciente, todo el 95% de ahí es inconsciente. Así que la mente recoge, traduce y distribuye la información del sistema nervioso. Que 1.000 millones de neuronas, 1.000 millones de conexiones cada milésimas de esta corteza cerebral. Cada neurona efectúa 10.000 contactos sinápticos, es decir, de interactuación entre ellas. Nuestros circuitos están en constante actualización. El corazón percibe, siente y debe entrar en coherencia con el cerebro. Contiene un sistema nervioso independiente. Ya se ha visto que las neuronas también están en el corazón, aproximadamente unas 40.000, y una red de neurotransmisores, proteínas, como una red de apoyo. Y por supuesto el cuerpo, que es el que va a experimentar la realidad. Y según la posibilidad de recepción, va a recibir todo esto y de esa forma que recibe va a responder. Entonces, ¿cómo se muestra? Por eso, no sé si habéis escuchado esta frase de no sé cómo se dice exactamente, como no me valen las palabras, no me vale tal, sino en el acto, ¿no? ¿Qué se demuestra en el acto? Entonces aquí podríamos hacer como esta reflexión también, ¿no?, de cómo son mis actos. Porque bueno, yo puedo decir, no, pero yo estoy muy calmado, estoy muy tranquilo, y entonces el niño se pone a jugar a mi alrededor y de repente le digo, pues, ¿qué ha pasado ahí? Pero si yo aparentemente estaba muy centrado y estaba muy en coherencia con todo.
Mi reacción muestra qué es lo que está viendo en En mi tu interior. interior. En el interior. Exacto. Entonces, lo que nos vamos dando cuenta es que en el día a día, según vamos trabajando en estos niveles, al trabajar de forma simultánea, me voy tomando las cosas con una tranquilidad, puedo reflexionar, empiezo a tomar decisiones, empiezo a mirar hacia mí, empiezo a cambiar la percepción de que esto no es egoísmo, esto es poder tener un manejo de mis emociones y un saber decir no, hasta aquí. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya estás entrando en mi intimidad. Entonces, el límite te lo pongo y te lo tengo que poner. Primero por ti, para que veas que aquí no cabemos los dos, porque si no estás dentro de mí, no estás tomando las decisiones por mí. Y esto lo estoy llevando en el orden de las decisiones, pero lo podríamos ver en cualquier aspecto. Entonces, va a ser un estado de relajación profunda, un estado de concentración dirigido y enfocado a un objetivo. Es decir, nuestra mente se calma, se enfoca en ese objetivo concreto. Y la guía o sugestión va a ser a través de la palabra. Es el de fusión. ¿Qué he querido poner yo aquí? ¿Será fusión? No sé lo que he querido poner. ¿O será la fusión para poder observar y analizar? Bueno, hoy se busca más de un estado de relajación profundo junto con este estado de amplificación de conciencia que permite procesos de apertura de memorias y al mismo tiempo una capacidad de comprensión, un acceso al subconsciente, nuevos puntos de vista, nuevas percepciones, por lo tanto, nuevas conexiones neuronales, una actualización, por así decir, de toda esa Completa. información y conexión, y también con las partes más elevadas del ser, es decir, con que puedan emerger, con que pueda introducirse en mi vida cotidiana otras formas de mí que a veces yo desconozco, ignoro que también habitan conmigo. Que no soy yo. Vamos, que obviamente no soy yo. Exacto. Eso es cuando empezamos a decir, madre mía, pero si he llegado a este punto que ni me conozco, pero qué bien me siento. Qué Ahí barbaridad. empezamos a entrar en ese camino que empieza a conectar, ¿no? con el deseo. El que queremos. Exacto. Entonces, podríamos decir, ¿no? que la hipnosis nos va a llevar a un estado de concentración. Este estado de concentración va a focalizar la energía y si nos concentramos en nuestra vivencia interior, entonces nos convertimos en creadores de nuestra realidad personal. Dirigir y usar esta realidad interior es lo más importante en la hipnosis, y poder focalizar y poder ir armando esas nuevas estructuras, esas nuevas formas de ver, de poder entender también. Y todo esto, obviamente ya hemos visto, ¿no? que va a ir creando una bioquímica en el cuerpo donde todo se empieza a sintonizar. Entonces ya la cabeza no suena por un lado, el corazón por otro, el lacto suena por otro, sino que empieza a A sonar ponerse esa todo en su armonía lugar. bonita. Eso es. Todo en su lugar y demás. Entonces, a través de la corteza prefrontal, obviamente con ayuda de todas las demás áreas, se decide la capacidad de observar el entorno o dentro del cuerpo, y también decide dividir el foco o fusionarlo o disociarse, a falta de una palabra mejor, de la percepción. Bueno, ¿qué tipos de hipnosis son las que tenemos? Que estas las vamos a ver, por supuesto, en este nivel, además de otras cositas que también veremos. Las dejo así como En el son aire. técnicas que a partir de estas vamos a poder emplear. La hipnosis tradicional o clásica, que es a partir de un trance, que no es más que ese estado de relajación profundo, recibir las sugestiones. Se pierde la consciencia. Es importante el tono de voz y las palabras concretas. Cuando digo que se pierde la consciencia, es como ese estado de adormecimiento. Es donde parece que estoy dormido, pero de alguna forma también estoy escuchando esta información. La hipnosis ericksoniana
que es pionero, ¿no?, en la psicoterapia y se enfoca en los recursos y en las soluciones. No se pierde la consciencia y es un estado alterado de la consciencia, es decir, vamos jugando con los diferentes niveles. La hipnosis cognitivo-conductual, que no suele ir a la raíz, no hay regresión. La hipnosis de regresión, que aquí se puede ir a vidas pasadas, no se pierde la consciencia, se participa activamente en la terapia porque hay una comunicación entre el terapeuta y la persona La que tiene paciente. la hipnosis. Es un estado alterado también de la consciencia, la conversación es natural y se van creando posibilidades en relación de igualdad. Es decir, hay esta comunicación que permite poder ir creando todo ese ambiente a partir de las imágenes, de los recuerdos que empiezan a aparecer. La hipnosis de regresión no solamente está en vidas pasadas, también se ve en la infancia, ¿no? O sea, que puede ser de esta vida hacia la infancia, hacia la adolescencia, es decir, hacia un pasado o a vidas pasadas. Bueno, aquí he puesto un ejercicio, me lo voy a saltar para dejarlo para luego. Y bueno, realmente también lo que estamos trabajando con la hipnosis es este término de neuroplasticidad, que también pues en el siglo XX, ¿no? Bueno, no voy a decir que se ha puesto de moda, ha salido porque ya hay estudios científicos donde sí demuestran la plasticidad que tiene el cerebro, aunque yo creo que sin estos estudios que sí lo puedan demostrar como algo más concreto, más determinado, dando más datos, podríamos decir que un niño que empieza a aprender una determinada actividad o un determinado estudio, obviamente su cerebro tiene que ir modificándose y se tiene que ir expandiendo y cambiando para que pueda llegar a la universidad, porque si no esto sería de locos, ¿no? Si no se hiciera. Así que bueno, ahora se puede demostrar, pero vuelvo a decir lo mismo, desde que el hombre es hombre, la neuroplasticidad ha tenido que existir, porque si no, no habría habido la evolución, ¿no? Tanto en la etapa humana como en la etapa de evolución. Y eso explica personas que han sido capaces de recuperar destrezas que se pensaban perdidas por la culpa de alguna lesión, algún accidente, y sin embargo también hay límites que aumentan con la edad. Así que cualquier cerebro puede aprender y lo hace durante toda la vida. Y esto es algo muy importante porque a veces yo le digo a Astrid como broma, estamos previniendo el Alzheimer. Y realmente es así. Así que si alguien se quiere informar más de la neuroplasticidad, de cómo a través del aprendizaje esas estructuras se pueden modificar y se puede prevenir el Alzheimer, le invito a que lo haga con aquella persona que sea especializada en Alzheimer, que yo no lo soy, así que no voy a meter mucho las patas ahí. Y No va a entrar. aparte, y aparte que no hay edad, que yo he tenido pacientes con 70 años que han cambiado su manera de ver las cosas, algo que lo tenían tan arraigado porque es toda una vida de unas creencias, de unos límites y están cambiando. Efectivamente. Entonces, bueno, aquí con estos dibujitos, pues nada, simplemente como para hacerlo más gráfico, ¿no? La interconexión que podemos ver aquí de forma simbólica, ¿no? De cómo estaría nuestro cerebro organizado. Esas redes neuronales que lo que hacen es transmitir la información de un lugar a otro. Y en realidad, pues todo está funcionando a través de la energía. ¿Y qué es la energía? Información. Y de esto, prontito, habrá un curso donde se explique desde la física cuántica por qué decimos que la energía es información y por qué decimos que al final lo que es el cerebro, nuestra forma de entender toda esta neuroplasticidad de la que hemos hablado, cómo se puede explicar desde otro lugar y desde otra ciencia que es diferente. Así que bueno, ¿qué tenemos? Pues que cuando tenemos nuestras redes neuronales así, imaginaros, este pobre cerebrito se siente triste, se siente anclado, se siente aprisionado, se quiere liberar, pero no sabe cómo. Y cuando empezamos a entrenar, este cerebrito cambia por completo, cambia su color, cambia su expresión y empieza a iluminarse. ¿Qué es empezar a iluminarse?
empiezo a conectar con ideas, con deseos, con cosas que quiero, con Con aquello planes que me va de a hacer feliz. futuro. Eso es. Entonces creo que esta imagen también es muy gráfica, ¿no? De cómo me siento ahora. Me siento como este cerebrito que se está entrenando para convertirse en este cerebrito lleno de ideas, o me siento aprisionado, me siento bloqueado, me siento triste, angustiado, con miedo, como que todo me limita. ¿Cómo me siento? ¿Y qué entrenamiento estoy dispuesto a hacer para conseguir la El luz? que sea, Meli, indiferentemente. ya como lo está experimentando en sus propias carnes, pues este deseo ya está en pleno auge. Cum- Está cumpliéndose cada día más y más y más y más. Y bueno, con esto podríamos decir que cuanto más conocimiento, más conciencia, menos ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia, hablamos también de ignorancia hacia nosotros mismos, ¿eh? Lo que ignoramos que podemos llegar a ser. Más coherencia, más libertad, más independencia, Es más que yo paz creo, Ari, que por eso interior. antes caemos en una depresión o en el estrés, en todo, por falta de información, que tú ya te metes en la cabeza que estás mal, que estás mal, que estás mal y te caes en el pozo. Y ya Efectivamente, es está. esa identificación que No te hablábamos al agarras. principio y esa ignorancia que a veces tengo de, como no lo sé, parece que no hay más, pero cuando me pongo a buscar, se me empiezan a abrir caminos, se me empiezan a abrir mundos y digo, madre No mía, veas, cada puerta que abro es un no mundo. veas. Así que bueno, ahora solamente falta a ver quién se anima a ir explorando todo A esto. mí me ha encantado personalmente, a mí me ha encantado y yo es que todo lo que hace me encanta. Os invito a participar en los talleres, ya aprovechando, ¿no? de que estamos aquí, porque en cada uno hay algo, alguna práctica, algo que aprendemos y a veces no sabemos dónde va a estar aquello con lo que yo conecto y me hace clic. Así que abrámonos a explorar, démonos ese ratito y esa oportunidad, porque la vida es muy cortita como para vivirla desde un lugar donde no nos hace feliz. Pues sí. Yo ya lo he